consideraba que tenía la libertad de hacerlo porque había protegido a los pastores de Nabal, los había cuidado. Pero Nabal no quiso ayudar a David y trató rudamente a sus enviados, los despidió con las manos vacías. Y vemos la reacción de David al enterarse del maltrato de Nabal. Dice la Biblia que David le dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y él también se ciñó la espada. Estaba listo para ir en contra de Nabal, en contra de toda su casa y destruirlos. 400 soldados iban a caer sobre la casa de Nabal y ningún hombre habría quedado vivo en su casa. Pero Abigail, al escuchar lo que había acontecido, al saber lo que su esposo había hecho con los siervos de David y con David mismo, y al saber que David venía, intervino y dio órdenes de cargar varios panes y bebida y grano, fruta, los envió a David, y ella misma siguió a sus siervos para asegurarse de haber aplacado la ira de David. El discurso de Abigail a David es un modelo de cómo se debe hablar a otra persona, especialmente en la relación matrimonial. Y consiguió lo que deseaba, apaciguó la ira de David. La Biblia dice que Abigail se echó a los pies de David tan pronto como le vio. Disculpó la insensatez de su esposo con palabras sabias. Luego pidió misericordia a David en nombre de Jehová. Al final le hace ver que cuando llegue el día en que David vea reconocidos sus derechos, estará contento de no haber derramado sangre sin causa o de haberse vengado por sí mismo. Las palabras con que se despide de David fueron estas: acuérdese, mi señor, de su sierva. Vemos que el contraste entre la personalidad de Nabal y de Abigail es demasiado grande. Nos pusiéramos a pensar, ¿cómo es que un hombre tan necio, tan testarudo, tan carnal como Nabal llegó a casarse con una mujer tan sabia como Abigail, con tan buen espíritu, y aparte de eso, hermosa? La Biblia lo dice así. Tal vez haya sido por la razón de la tradición en aquellos tiempos entre las familias, no lo sé, tal vez no lo llegaremos a saber, y no altera nuestra fe, no solamente alimentaría nuestra curiosidad. Tal vez por medio de las tradiciones entre familias, los padres escogían con quién se casaran sus hijos, no lo sabemos, pero vemos que al principio Nabal, al principio del capítulo se nos dice que Nabal era un hombre muy duro, y vemos en la actitud y en las acciones de Abigail que era una mujer muy dócil, muy noble. Ellos estaban casados. Nabal muere por su misma dureza de corazón y Abigail queda libre. Fue entonces que David la toma por mujer, y por supuesto no vamos a entrar en que si fue correcto o no fue correcto, ya David estaba casado, pero es importante tomar aplicaciones para nuestra vida diaria, nuestra vida matrimonial. Vamos a concentrarnos en el ejemplo de estos dos matrimonios, el de Nabal y Abigail, y luego el de David con Abigail. Quiero que por los próximos minutos estudiemos sobre Nabal y Abigail, un matrimonio carnal y espiritual, es decir, una mezcla entre Nabal y Abigail, carnal y espiritual. Vemos en Nabal un marido insensato. El nombre de Nabal se describe aquí en la Biblia como necio, como insensato. Y eso es lo que significaba el nombre de Nabal. El significado de su nombre nos describe mucho de su personalidad y de su carácter. No sabemos si fue que los padres le dieron ese nombre al nacer o le fue dado al correr los años por el pueblo al ir conociendo su carácter. No sabemos si fue un apodo que después se quedó como si fuera su nombre. Por supuesto hemos conocido personas más por sus apodos que por su nombre de verdad. Yo no lo sé, pero sí sabemos que Nabal significa o describe su insensatez. En
era necio, y define muy bien su carácter el nombre de Nabal. Nabal vivía en excesos, era una persona muy pudiente, era muy influyente, era un hombre dado a la bebida alcohólica, era un hombre muy necio, no pensaba con sensatez, era duro de corazón, era necio y no recibía consejos de nadie. Por todos lados hay personas así, o tal vez yo creo que seríamos más honestos en decir, habemos personas así. La necedad y la insensatez predomina mucho en los adultos en nuestros días, en hombres y también en mujeres. Vemos que Nabal no estaba dispuesto a dar nada al rey. Muchos hombres o mujeres no están dispuestos a dar nada a Dios, pensando que así van a retener más lo que poseen. La necedad no les llega a hacer ver que si le dan todo al rey, el rey agradecido les va a dar bendiciones, más bien por voz de Dios. Vemos que Nabal desarrolló su vida como un insensato y murió como un insensato. Y tenemos que entender y resaltar estas cosas para aplicarlas en nuestra vida matrimonial. No debemos de ser insensatos. Los esposos insensatos no valoran a su mujer. Estiman lo material muy por encima de su esposa. Qué triste es que muchos hombres están más interesados en su progreso material que en ser de bendición a su esposa. Qué triste es que algunos varones creyentes están más interesados en invertir en sus vehículos que en invertir en su esposa. Un esposo insensato no valora a su mujer. Un esposo insensato no cuida el espíritu de su esposa. Un esposo insensato pone demasiado peso en los hombros de su esposa. Un esposo insensato da rienda suelta a su mal carácter y toma malas decisiones. Tenemos que aclarar esto bien. El carácter fuerte no es aquel explosivo, aquel que se manifiesta golpeando la mesa o gritando más fuerte. Ese no es un carácter fuerte. No es aquel que arroja objetos y que lanza amenazas con gritos. No es aquel que se le nota la furia en el rostro. Ese no es carácter fuerte, eso es un instinto animal. Un carácter fuerte es aquel que se sabe controlar. Un carácter fuerte es aquel que apacigua su ira y se deja ser controlado por el Espíritu de Dios. Un esposo insensato le da rienda suelta a su mal carácter y por ende toma malas decisiones. Vemos a Abigail, el reflejo de una esposa prudente, una esposa sabia. Abigail cuidó de la reputación de su esposo. Así como la Biblia dice en Proverbios 31, la mujer virtuosa le hace bien a su esposo. Tal vez no puedas cambiar la forma de ser de tu esposo, hermana, pero puedes hacer lucir bien a tu esposo por medio de tu actitud y de tu sabiduría. Muchas mujeres son las que quieren más bien humillar a su esposo delante de los demás para ellas lucir bien. No se dan cuenta que es al contrario. Si ellas hacen lucir bien a su esposo y lo ponen en alto, ellas van a lucir bien. Por supuesto, esto va en contra de la filosofía moderna de la mujer. Nunca trates de presumir, hermana, tu sabiduría por encima de tu esposo ante los demás o en privado. Porque si verdaderamente fuera sabia, harías lucir a tu esposo como sabio. Nunca trates, hermana, de presumir de tu espiritualidad por encima de tu esposo ante los demás o en privado. Pues si en verdad fueras espiritual, harías lucir a tu esposo como espiritual, aunque sea un insensato. Si tu esposo es un necio y es conocido como un duro, testarudo, cabezón, terco, que nadie le puede corregir, que nadie le puede aconsejar, procura que no sea conocido así por causa tuya. Abigail se dio cuenta del peligro en que su esposo se encontraba y pronto actuó. Después de que se dio cuenta de que su esposo había cometido una locura en contra del rey David,
Ella tomó la decisión de ayudarlo y preparó comida para aplacar la ira del rey. Intervino a favor de su esposo. Esto nos habla de uno de los ministerios más importantes de la mujer en el matrimonio, y esta es la oración. La oración. ¿Cuántas veces no llegan algunas mujeres a usar todos los métodos menos la oración? Hermana, lograrás mucho más orando a Dios por tu esposo que quejándote, peleándole, gritándole, criticándole. Una mujer que tiene una mala actitud hacia su esposo no es menos necia que Nabal, especialmente si sabe que no es correcto hacerlo. A veces las mujeres llegan a frustrarse y a quejarse diciendo de su esposo, pero es que yo siempre que le digo lo mismo, siempre se enoja, siempre le hago ver que está mal en esa área y siempre se molesta, siempre que le digo, siempre se molesta. Y yo nada más quisiera saber si han considerado cambiar la estrategia, porque la que están usando obviamente no les está funcionando. En lugar de quejarse o pelearle, o gritarle, o criticarle, la mejor fórmula para cambiar el corazón del esposo es mediante la oración. Ni un hombre puede cambiar el corazón de su esposa, ni una esposa, ni una mujer puede cambiar el corazón de su esposo. Solamente es Dios quien cambia los corazones, y Dios obra mucho a través de la oración. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Mientras Abigail estaba intercediendo por su esposo, él estaba emborrachándose. Ni siquiera se dio cuenta del mal que le venía a él. Pero ella hizo lo correcto, aunque él no lo sabía. Cuando Nabal supo lo que ella hizo en su favor, él se molestó tanto que de coraje se enfermó y en pocos días llegó a morir. Es inconcebible lo que sucede con Nabal. No puedo entender, pero así es, y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Nos metemos en un enredo y metemos en enredo a nuestra familia, y la esposa llega a hacer algo que nos es un bien y un bien para la familia, y hay veces que no lo comprendemos y nos molestamos. Es increíble como muchas veces hacemos lo mismo. Nabal estaba a punto de morir, no solamente él, pero toda su casa. Y quien le salvó el cuello, por así decirlo, fue su esposa. Y él se molestó, se enojó tanto, que tal vez le dio un infarto, un tipo de parálisis. Yo no sé lo que le pasó, pero la Biblia nos dice que a los 10 días él llegó a morir. Abigail mostraba prudencia en tiempos difíciles. Sabía hablar a su esposo con sabiduría. Y así la Biblia nos dice que la mujer sabia edifica su casa. También nos dice que la necia con sus manos la derriba. La Biblia nos dice que la blanda respuesta quita la ira en Proverbios 15:1, mas la palabra áspera hace subir el furor. Abigail mostraba prudencia en momentos difíciles. Sabía hablar a su esposo con sabiduría. Cuando le contó lo que había sucedido y lo que hizo con el rey David, esperó hasta que se le haya pasado los efectos de la borrachera. Nos habla de que Abigail sabía cuándo hablarle a su esposo, aunque por supuesto se iba a enojar de todas formas. Abigail procedió con prudencia. La prudencia, la defino así. La prudencia es no solamente saber qué decir, es saber también cómo decirlo y también saber cuándo decirlo. Hay veces que el problema no está en lo que se va a decir. El problema está en cómo se dice lo que se tiene que decir. Y hay veces que lo que se va a decir es correcto y la forma como se va a decir es correcta. El problema llega a ser entonces en cuándo se llega a decir. Y hay veces que actuamos con imprudencia. Lo decimos bien, decimos lo correcto.